Vicepresidenta Rosana Alvarado. Señora Presidenta, quiero solicitar la palabra el día de hoy, señores y señoras asambleístas, para sumarme a esta resolución que busca sobre todo proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, proteger los derechos de las personas migrantes ecuatorianas y sobre todo proteger a aquellas personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, especialmente nuestros niños, niñas y adolescentes. Con una de las intervenciones anteriores me obliga a recordar cómo se dio el mayor proceso migratorio que ha vivido Ecuador en los últimos años. Y tengo que recordarles que precisamente en este periodo del proyecto de la Revolución Ciudadana no se ha dado el mayor proceso migratorio. Aquel proceso migratorio que se vive, sobre todo dirigido hacia Estados Unidos, se dio en años pasados, hace 10, 15, 20 años, donde realmente no existían posibilidades de buscar un trabajo y mejorar la calidad de vida de las familias, donde, si más ustedes recuerdan, tuvimos que vivir varios miles de migrantes que salimos al exterior, una crisis financiera que confiscó las cuentas bancarias, sobre todo recordándoles en el año 99, y quiero que recuerden quién estaba al frente de ese gobierno entonces. Fueron las causas lamentablemente estructurales que nos obligaron a muchas personas a emigrar y que generaron esta gran crisis que se vive actualmente, sobre todo con la desprotección de aquellos niños y niñas. Por ahí en la intervención decían, debemos mirar las causas, y yo quiero precisar algunas causas. Una de las causas es precisamente que los países que acogen personas migrantes, que aquellos países que crecen y generan mayor desarrollo en sus países a causa de un trabajo de los migrantes, esos países no respetan el libre derecho a la movilidad de las personas recogido como un derecho internacional. Quiero recordar que una de las causas por las cuales se vive esas difíciles situaciones, tanto de los migrantes y sus familias, es que precisamente aquellos países desarrollados no suscriben los convenios internacionales de protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes. También quiero recordarles que no suscriben esos convenios internacionales de protección del derecho a la reunificación familiar de las familias de las personas migrantes. Por ahí están las causas de por qué muchos padres y madres desesperados y desesperadas acuden lamentablemente a malas prácticas que ponen en riesgo la vida de sus hijos y de sus hijas. Quiero decirles que esto está sucediendo en Estados Unidos y hoy hemos tenido datos claros. Más de 600 vidas de niños y niñas, de jóvenes, de adolescentes, están en riesgo, de los que conocemos y muchos más que desconocemos, porque así es lamentablemente esta migración clandestina que se ve obligada porque los países no regulan los derechos de las personas en distinta situación de movilidad humana. Vivimos una experiencia similar en Europa, en Italia. Ustedes saben, y ya les traeremos el tema aquí al Pleno de la Asamblea, donde algunas decenas de padres y madres han perdido la tutela, la custodia y la patria potestad de sus hijos y sus hijas, particularmente en Italia. Esto es un tema dramático porque hay muchos niños y niñas, hijos de ecuatorianos y ecuatorianas, que están siendo apartados de sus madres y de sus padres. Muchos niños y niñas que están en centros infantiles, entre comillas,
apartados de su entorno familiar, y muchos miles de niños y niñas que incluso hijos de ecuatorianos y ecuatorianas están siendo entregados en adopción. Esto es un dato real porque se aplica una ley sin tomar en cuenta el origen, la cultura, la tradición y la situación social, económica, laboral que viven las familias en distintos países. Decirles que el día de hoy hemos asistido a una verdadera clase de información, de concienciación, de sensibilización, desde el joven que expuso el día de hoy y desde esa música que nos debe llevar y nos debe tocar los corazones a todos y cada uno de nosotros, porque estamos luchando por la defensa de los derechos humanos, estamos luchando por la defensa del respeto de los derechos superiores que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Estamos, a través de esta resolución y de esta campaña que se va a impulsar a nivel internacional, estamos buscando que los países, los representantes de cada uno de los países se conciencien y se sensibilicen y tengan en mente en sus programas, en sus propuestas políticas afirmativas que estén dentro del marco estricto del respeto a los derechos humanos fundamentales. Quiero con esto, señora presidenta, dejar sentado que me sumo a esta propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad y decirles que ojalá no politicemos nunca el tema de la migración, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de movilidad humana, cuando hablamos de migración, estamos hablando de hombres y mujeres, de niños, de niñas, de adolescentes, de seres humanos. Eso es lo que hablamos cuando decimos migración. Muchas gracias. Gracias.